Pero quisiera que le contara a estos jóvenes y a quienes nos están viendo a través del YouTube de la universidad, ¿quién es María José Pizarro en 2 o 3 frases? Pues bueno, muchas gracias, muy feliz de estar aquí en este foro, Colombia, Tierra de Jóvenes. Un saludo para todas y para todos ustedes y las personas que nos siguen en redes sociales. Pues bueno, ¿quién es María José Pizarro? Lo primero, pareciera obvio, pero soy una mujer, soy madre de 2 hijas, Aluna y Maya, son mis hijas. Fui madre joven, a los 22 años, soy joyera, estudié joyería artística, a eso me dediqué durante unos años, pero los últimos 20 años de mi vida me he dedicado al trabajo por la memoria, al activismo por la paz. He hecho todo un trabajo de memoria, documentales, libros, exposiciones, actos colectivos de memoria, he recorrido todos los territorios de este país. Desde muy joven he viajado, soy una viajera consumada y bueno, ahora estoy en el ejercicio de la política electoral porque creo que la política pues también es, que la memoria también es política, pero la política también es un arte. Muchas gracias, María José. Senadora, usted acaba de mencionar que estudió joyería, ¿no? Que me imagino que es algo que le apasiona. Y esto yo lo conectaría con un tema muy importante para nuestros jóvenes y es el tema cultural. ¿Cómo vincular a los jóvenes colombianos o cómo impulsar a que los jóvenes colombianos estén cada vez más conectados con el sector de la industria cultural en el país? Pues bueno, lo primero es que la cultura ha sido concebida en nuestro país como accesoria. Inclusive lo digo por la misma joyería. Creemos que es bisutería, que es solamente adorno. O decoración. O decoración. Y no entendemos que la cultura hace parte fundamental, las artes y las culturas de todos los ámbitos de nuestra vida. Hacemos cultura todos los días, disfrutamos de la cultura todos los días, nos movilizamos por el arte y la cultura. Una canción conmueve y moviliza, una obra de teatro, una buena película, un territorio, no sé, cuando va uno a Ciudad Perdida o cuando viaja uno a San Agustín, es decir, hay recorridos a través del arte y la memoria que le permiten a uno construirse a sí mismo. El arte ha sido vilipendiada. Yo estudié un oficio porque por convicción creo que los oficios son fundamentales y en especial en un mundo cambiante como el mundo en el que estamos. Inclusive si uno tiene una conciencia ambiental, los oficios son fundamentales. No tendría uno que estar comprando cosas nuevas todo el tiempo, podría uno tener cosas imperecederas que hoy cada vez son menos comunes. ¿Cómo puede uno vincular no solamente a las juventudes, a las universidades, sino en generar, hacer del arte un eje central de la construcción de nuestra sociedad? Pues lo primero, tenemos que construir espacios para la cultura, hacer de los espacios para la cultura accesibles a toda la sociedad. Hoy la mayoría de la gente no puede acceder a espacios culturales. Es más, la juventud, que es la que más habita los espacios públicos, muchas veces lo hace casi que en un estado de persecución constante, de intranquilidad constante, de estigmatización. Las propias estéticas son parte de una identidad cultural, de lo que nosotros y nosotros expresamos cotidianamente. Tenemos que hacer, por ejemplo, en los territorios más alejados, construir espacios para reivindicar la historia de esos territorios y las culturas de estos territorios, que no sean solamente ejemplos muchas veces efímeros o ejercicios muchas veces efímeros del arte y de la cultura, que desaparecen una vez que sus personajes o sus promotores empiezan a asumir otras tareas, otros roles por necesidad o porque tienen que abandonar los territorios. Parte de lo que a mí me pareció conmovedor, por ejemplo, durante el estallido social, y que de esto poco se ha hablado, es que por primera vez, por lo menos desde que yo lo recuerdo, la juventud se puso la bandera en los hombros y salió a reivindicar un país para sí. Y eso pudo ser absolutamente transformador.
si no hubiese sido por la estigmatización hacia la juventud que se movilizó, que fueron millones de personas, no fueron 2 o 3, sino millones de personas que se movilizaron a través del arte, de la cultura, precisamente, y que exigían un país para ellos, y un país para ellos implica recuperar espacios para la juventud, significar los espacios que hoy son de los jóvenes. Algo que a mí me ha conmovido mucho, por ejemplo, en la Comuna 13 de Medellín y en muchos de los territorios y de los barrios de periferia, podríamos decir, es la forma en la que ellos han venido resignificando los espacios, que pasan de ser espacios de muerte a ser espacios de vida, espacios para el canto, para la cultura, para el arte, para habitar las ciudades y los barrios de una manera completamente diferente. Y por supuesto eso pasa también con los territorios alejados de nuestro país, cómo podemos habitar, recorrer estos territorios con muchísima mayor libertad, en paz y reconstruyendo un tejido social y una identidad cultural que nos integre a todas. Senadora, eso que usted acaba de mencionar, que es bien importante, y es la cuestión de la inclusión de los jóvenes en el sector cultural como algo amplio, tiene una dimensión muy, digamos, que es fundamental para que eso pueda ocurrir, y es la dimensión económica. ¿Cómo hacer para que los recursos en términos prácticos, técnicos, lleguen desde organismos centrales, desde altas direcciones, a esos lugares donde usted considera que se necesitan? Digamos que yo quiero retrotraerme un poco para compartirles algo en lo que, pues, que ha sido un motor, eje central de mi trabajo desde que llegué a la Cámara de Representantes, y es un concepto inclusive desde una visión transformadora que creo que no hemos incorporado y apropiado del todo, y es el derecho a ser joven en Colombia. Porque en Colombia ser joven no ha sido un derecho. Nos imponen muchas veces, y lo digo inclusive en las conversaciones con nuestros propios hijos. Yo que tengo una hija que tiene hoy 24 años, una que tiene 12, y es casi que te imponen unas preocupaciones y unos ritmos para otro tiempo, te lo imponen desde que eres muy joven, y esto genera zozobra. El derecho a ser joven pasa precisamente por el eje de tu pregunta, pero yo quiero desarrollarlo de distinta manera. Pasa porque, en primer lugar, nosotros, los colombianos y las colombianas, podamos gozarnos el derecho a ser jóvenes, podamos gozarnos nuestra juventud, podamos disfrutar nuestra juventud, podamos viajar por Colombia, que podamos elegir entre poder construir un proyecto de vida o terminar en un grupo armado o en una banda armada en cualquiera de los barrios de periferia, solamente para poder sobrepasar las fronteras invisibles. Pasa porque el Estado esté presente en todos los territorios de este país, pero que se pueda construir un Estado presente en los territorios alejados de Colombia. Parte de las discusiones en las que estamos hoy, por ejemplo, en términos del acceso a la educación, que me parece uno de los pilares fundamentales en el derecho a ser joven, y es poder formarnos, poder educarnos desde que somos niños, pero también cuando somos adultos. Las discusiones profundas que dimos cuando hablábamos del derecho fundamental a la educación. Y el derecho fundamental no pasa solamente porque podamos viajar a las grandes ciudades a educarnos, sino pasa porque existan instituciones educativas en nuestro territorio. Y ese es algo de lo que nosotros hemos hecho. Hemos avanzado en la gratuidad de la educación superior en las instituciones de educación pública, que hoy tienen cubrimiento del 96%. Los jóvenes que hoy pueden acceder a las instituciones de educación superior públicas de manera gratuita, no pagan matrícula. Esto es una ley, es un derecho, es una realidad, 96% de los jóvenes, pero pasa también porque tengamos mayor cobertura. No sé si ustedes vieron, hace poco tiempo se inauguró la sede en Suárez, Cauca. Implica que los jóvenes ya no tienen que viajar a Medellín, a Popayán o a Cali para poder acceder a la universidad, y que tendremos miles de cupos en la Universidad de Suárez, Cauca, para que los jóvenes de toda esta región afro y golpeada por la violencia puedan construir sus proyectos de vida, educarse para permanecer en sus territorios.
implica que tengamos mayor oferta institucional en todos los sentidos. Hoy lo que tenemos es un Estado ausente en la mayoría de los territorios de este país, un Estado que no se ha sentido, territorios donde jamás han visto una institución del Estado o cuando la ven es porque llega a entregar unos refrigerios, a hacer unas reuniones para hacer de cuenta que hubo participación de la juventud de las comunidades y luego se van para no volver más, llenar planas y decir que cumplimos con indicadores y con metas. Y eso no permite que el Estado pueda hacer para las personas. Necesitamos evidentemente una revisión de la forma en la que se ha construido el Estado colombiano para que no sea un Estado tan centralizado. Pero al descentralizarlo, como lo estamos proponiendo, implica también que exista veeduría local y nacional sobre la ejecución de los recursos, porque muchos de los recursos se pierden precisamente es en la corrupción de estos clanes y estos poderes locales y estas mafias locales que se han instaurado en los territorios. Algo fundamental en lo que hemos avanzado y que creo que es importante poderlo mencionar aquí, el servicio social para la paz, implica la desmilitarización de la sociedad colombiana. Que los jóvenes puedan elegir. Si yo tengo educación, puedo elegir en construir un proyecto de vida fuera de las armas y de los grupos armados que me reclutan forzadamente. Pero por el otro lado, si puedo acceder en el momento de graduarme, y sobre todo para los jóvenes, que tenga una opción distinta al servicio militar obligatorio y sobre todo en los campos, puedo emplear mi tiempo ese año que estoy en un servicio militar en opciones diferentes, reforestar, alfabetización, digamos, acompañamiento a las mujeres, a las comunidades, en fin, toda una serie de opciones que tienes en el Servicio Social para la Paz que va a ser fundamental, sobre todo en los territorios más golpeados por la violencia. Senadora, ¿servicio militar obligatorio sí o no? No. No. ¿Por qué no? Porque yo creo que tenemos que desmilitarizar las conciencias de la sociedad colombiana. Aquí tenemos que desaprender la violencia y la primera opción que tiene que tener un joven no tiene que ser coger un arma, sea un arma del Estado o sea un arma de un grupo armado. Los jóvenes tienen derecho a opciones diferentes, tienen derecho a eso, a la juventud, a ser jóvenes en Colombia. Eso pasa porque puedan tener distintas opciones, salir y decidir qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y tu primera opción no puede ser tomar un arma e irte al ejército. Y yo creo que quien quiera ser parte del ejército puede formarse. Nosotros propusimos, imagínate, una ley que ya hoy es ley de la República, la propusimos con Inti Asprilla y con David Racero, que implica la democratización en la línea de ascensos de la fuerza pública. Hoy así como logramos la gratuidad en la educación superior, es decir, que los jóvenes puedan entrar inmediatamente a estudiar gratis, sin pagar la matrícula, con toda una serie de planes, inclusive para la permanencia, especialmente de los jóvenes en zonas rurales, de las madres cabeza de familia, de los jóvenes en condición de discapacidad. Estos jóvenes patrulleros puedan estudiar y ascender, a estudiar de manera gratuita, pero ascender en la escuela de oficiales, que un joven patrullero no tenga que toda la vida ser patrullero, sino que pueda aspirar a ser comandante general de la policía, por ejemplo. Implica que quienes quieran hacer parte de la fuerza pública puedan hacerlo, pero quienes no puedan tener opciones diferentes. El servicio militar obligatorio no, o sea, no tenemos por qué tener servicio militar obligatorio. Quienes decidan hacer un servicio militar pueden hacerlo, pero quienes quieran hacer otras cosas con su vida, que puedan definir otras opciones. Nuestro objetivo era no al servicio militar obligatorio, pero se logró conciliar en la Ley de Paz Total el servicio social para la paz, que implica que pueden elegir toda una serie de opciones diferentes al servicio militar obligatorio, y eso es una realidad en el país hoy, inclusive para aquellos jóvenes que entraron a la universidad, que no pasaron por el servicio militar, pero que necesitan la tarjeta militar, pueden hacer un servicio social para la paz. Irse de guardabosques, no sé cuántos de nosotros tal vez hemos soñado con irnos a trabajar, tal vez un tiempo en una reserva y contribuir a la protección ambiental de este país. Pues bueno, hoy existe esa opción en Colombia, como muchas otras opciones dentro del abanico, y te pagan, además, por el servicio social para la paz, te pagan más por el servicio militar obligatorio, que es un salario mínimo, antes era menos, pero por supuesto recibes casi que un salario mínimo en otro
desempeño distinto al de las armas, al militar. Gracias, senadora. Hay otro punto que usted tocó en la respuesta anterior, además de este del servicio militar obligatorio, y es la cuestión de la financiación de la educación pública, que es algo que hemos tratado aquí con los distintos precandidatos que han pasado por esta tarima. Y hay un punto ahí que es clave y es el ICETEX. ¿Qué hacer con el ICETEX, senadora? Pues mira, cuando estuve en la Cámara y estuvimos trabajando con el movimiento estudiantil y el movimiento por la educación, que incluye quienes trabajan en las universidades, los profesores, etcétera, muchos jóvenes en ese momento se acercaban por lo que implicaba el ICETEX. Yo creo que esta sigue siendo una deuda pendiente, o más bien estoy segura de que sigue siendo una deuda pendiente. Nosotras planteábamos en ese momento, junto con la juventud que en ese momento era usuaria del ICETEX, y supongo que hoy lo sigue siendo, porque los créditos son leoninos, impagaderos, implican que la juventud tenga que endeudarse por años y años para poder estudiar, para poder pagar la deuda que adquirieron, que incluso entren en situaciones de salud mental gravísimas por la imposibilidad de pagar los créditos en el ICETEX. Y lo que planteábamos en ese momento era la transformación del ICETEX, que a la fecha no se ha hecho, y es que el ICETEX, en mi criterio, debería pasar a ser una banca del primer piso. ¿En qué sentido? La posibilidad de que no dependa única y exclusivamente de los recursos de la nación y entonces puedan promover créditos blandos y de otro tipo para la juventud que decide estudiar en, en maestrías, doctorados, es decir, todo el área de posgrados, pero inclusive aquellos que deciden estudiar en instituciones de educación privadas y que no tengan que pagar, de endeudarse de por vida para poder pagar estos créditos leoninos en el ICETEX, y eso pasa por la transformación del ICETEX. En mi criterio, esta transformación no se ha dado. Nosotros hablamos de la condonación de créditos, de estos créditos leoninos para la juventud, y esa sigue siendo una deuda pendiente de este gobierno. Y pasa precisamente porque pueda darse esa transformación de una institución, de un banco del primer piso al cual tienen que poder acceder los jóvenes para un crédito si así lo requieren. Hoy tienen distintas opciones, pueden venir a la universidad privada, pero también pueden ir a la universidad pública, a una educación de calidad, pero que esto no suponga que tengan que endeudarse de por vida y renunciar a su proyecto de vida, que es lo que sucede hoy. Así que sí, yo creo que necesitamos una transformación del ICETEX. De todas maneras, lo fundamental es que la educación en nuestro país siga siendo un derecho y no una condena a una deuda financiera impagable. Y eso tiene que ser una reflexión no de este gobierno, sino de cualquier gobierno, no importa la ideología, los jóvenes tienen derecho a educarse y a construir un proyecto de vida que no implique una deuda eterna financiera. Usted acaba de mencionar una palabra crucial para los jóvenes, la deuda. Y ahí entramos en otro tema, y es la vivienda, ¿cierto? Porque no es solo estudiar, no es solo lo que implica, por ejemplo, movilizarse de ciudad, conseguir un lugar donde vivir, los gastos asociados a eso y demás, que están ahí y que muchos de los estudiantes lo experimentan, sino también sueños como, por ejemplo, tener una casa. ¿Cómo ¿qué plantearía usted? ¿Cuál sería su propuesta para estos jóvenes que están aquí y que sueñan algún día con tener una vivienda propia? Pues bueno, yo creo que hay dos reflexiones alrededor del tema. El primero, y que es algo que estamos luchando en este momento, que es la consulta popular. Y estamos luchando porque se dé una consulta popular, porque uno de los sistemas que requiere una reforma urgente es el sistema laboral de nuestro país. Requiere una reforma urgente. La mayoría de los jóvenes, por ejemplo, yo no, ya no soy joven, pero cuando fui joven, como todos fuimos jóvenes, entonces podemos hablar de cuando fuimos jóvenes, es que no podíamos acceder a empleos estables, que la mayoría teníamos que estudiar y trabajar, que las horas en las que podemos trabajar quienes no estamos estudiando en la noche precisamente es trabajar en la noche, y que si no nos pagan lo que merecemos por un trabajo nocturno, pues por supuesto las posibilidades de inclusive permanecer en la educación, de tener un empleo digno, de construir un proyecto de futuro, pasan porque no nos están pagando lo que merecemos, porque la juventud sale además
no solamente de que tiene que estudiar y trabajar, cuando sale no puede acceder al primer empleo que le permita desarrollarse laboralmente en su área de competencia. Y esto implica una barrera inmensa. Y si bien hemos pasado hoy, antes estábamos más o menos en un 20,8 de desempleo juvenil en nuestro país y hoy estamos en un 15,8%, es decir, se ha disminuido la tasa de desempleo en los jóvenes. O la informalidad y el desempleo juvenil siguen siendo la principal barrera, no solamente para acceder al empleo, sino para poder construir un proyecto de vida. Y por lo tanto, la consulta popular, ya que en el Congreso no se pudo debatir sobre estos aspectos que son fundamentales de derechos en los que hemos retrocedido, desde la década de los 2000 venimos retrocediendo, desde antes inclusive con el modelo neoliberal de Gaviria, hemos venido retrocediendo poco a poco en derechos. Lo cierto es que hoy se requiere una reforma al sistema laboral urgente para que la gente no tenga que estar en trabajos precarizados o en la informalidad. Y la consulta popular implica obligar al Congreso de la República, que se ha negado a debatir, que debata sobre asuntos que son nodales, que para la juventud, y ustedes vieron una movilización o una reunión inmensa en la plaza de armas de la Casa de Nariño, donde más de 4.000 jóvenes aprendices del SENA exigen sí un contrato laboral digno, un contrato, por la educación digno, los jóvenes aprendices del SENA, pero también los jóvenes que están haciendo pasantías universitarias, por ejemplo, en las universidades. Si ustedes vieron, en los hospitales, universitarios, si ustedes vieron lo que pasó hace poco con esta joven que se suicidó precisamente por las presiones que implica una pasantía estudiantil y la imposibilidad de poder acceder a contratos de aprendizaje que te permitan inclusive avanzar en tu carrera laboral. Y esto, pues, por supuesto, impacta la vivienda directamente porque si tú no puedes construir tu proyecto de vida, si el 70% de tu salario se te va para pagar una deuda, si no puedes acceder a un empleo digno ni a tu primer empleo, pues por supuesto menos vas a poder pensar en adquirir una vivienda. Y pasa por algo que yo enunciaba al principio y es el derecho a ser joven en este país. Y el derecho a ser joven en este país implica que inclusive los gobiernos se piensen de manera espacialmente distinta las ciudades y los territorios. Los jóvenes entonces están abocados a vivir en las periferias de las ciudades porque no pueden ni siquiera pensar en trabajar cerca a su lugar de trabajo o cerca a su lugar de estudio. Implica que nosotros planteemos si se puede construir un ordenamiento territorial distinto en el centro de la ciudad para que la juventud pueda acceder a viviendas desocupadas o a viviendas BIS en el centro de las grandes ciudades y habitar las ciudades de una manera diferente. Que podamos acceder a espacios seguros, que pueda acceder al ocio y a la cultura, a una movilidad diferente. Si tengo que trasladarme 2 y 3 horas diarias para poder llegar a mi lugar de vivienda, ¿en qué momento puedo acceder a espacios culturales y de recreación? Si salir después de la 1 de la mañana es una proeza vital porque no sé qué va a pasar conmigo, pues no puedo acceder al ocio. Si no puedo habitar ¿quiénes habitan la ciudad principal, los espacios urbanos de la ciudad, públicos de la ciudad? La juventud. Hay árboles, no tenemos ni siquiera derecho al verde, a espacios seguros, a espacios tranquilos, a que la policía no nos esté amedrentando a la juventud cada vez que está en un espacio público. Implica una concepción distinta de la ciudad y una ciudad pensada para la juventud. Y lo mismo pasa en los campos. Hay toques de queda en los municipios alejados de este país. Pueden salir después de las 8 de la noche. ¿Qué implica para un joven en Chocó, que es uno de los territorios en este país con las mayores tasas de desempleo? ¿A qué está abocado un joven en el Catatumbo? ¿Qué pasa por un joven que vive en Ciudad Bolívar, aquí, cerquita? No sé, ustedes vieron en estos días este joven que casi se mata intentando colarse al Transmilenio. Tenemos tarifas diferenciadas en el Transmilenio para que los jóvenes puedan transportarse de manera segura y digna. Estamos pensando un modelo de movilidad no solamente para las personas con discapacidad, sino para la juventud, para las madres. Implica pensarse una ciudad para las mujeres. Si es que nosotras no podemos habitar esta ciudad, no podemos habitar tranquilas. Uno se sube al bus, lo manosea a todo el mundo. Se baja,
lo manosean, llega a la casa y es un espacio violento, las calles son violentas, los espacios laborales son violentos, implica que las mujeres podamos sentirnos seguras en la ciudad y en los territorios que habitamos, y hoy no tenemos ciudades así. Entonces la vivienda pasa también por eso, por cómo nos pensamos la ciudad y cuáles son los territorios, no quienes están solo en el gobierno. Le hemos preguntado a la juventud cuál es el modelo de ciudad en la que quieren vivir, el modelo de país en el que quieren vivir. Han podido discutir. Cuando el acuerdo de paz en el 2016, por ejemplo, que se dio una gran discusión de nación y algunos estábamos más jóvenes de lo que estamos hoy en el 2016, casi que son 10 años menos, yo tenía 37 años, entonces estaba allí en el filo, pero nos decíamos la participación juvenil en el acuerdo de paz fue mínima. Quiere decir que la juventud no pudo participar en el modelo de país que se estaba construyendo, que era un modelo de país para los próximos años. Y no le hemos preguntado a los jóvenes. Entonces, derecho a ser joven implica poder participar en ese tipo de decisiones, pero con incidencia. Decidir cuál es el país en el que quieren vivir, cuál es el territorio en el que quieren vivir, la ciudad en la que quieren vivir, y entonces podemos hablar de acceso a la vivienda digna. Pero por supuesto, si no tenemos ni siquiera créditos blandos para que la juventud pueda realmente acceder a la vivienda, y si no hay empleos dignos, pues de qué futuro le estamos hablando a la juventud. No hay una Colombia de oportunidades, y la Colombia de oportunidades la construimos cuando tenemos derecho desde que somos jóvenes a pensarnos el país que queremos. Senadora, usted ha hecho una cadena aquí en términos de acceso a la educación, si se quiere, de los primeros años, pasando por la universidad, pasando por el primer empleo, por un empleo estable para los jóvenes, acceso a vivienda. Pero todo eso nos lleva a que estos jóvenes y los que nos están escuchando y los que están fuera se van a pensionar algún día, esperamos. ¿No? Esperamos que llegue ese día en que nos pensionemos. Yo ya tampoco soy joven ya, senadora, ya pasé por ahí hace unos añitos, pero esperamos que estos jóvenes se pensionen. Nosotros tenemos una realidad en Colombia y es que la tasa de natalidad ha caído dramáticamente. Y eso es una preocupación para muchos sectores, teniendo en cuenta el sistema pensional. Es decir, ¿quién va a sostener ese sistema pensional con una tasa de natalidad tan baja? Es decir, cuando estos jóvenes ya no lo sean y se acerquen a los 60 años, ¿quién va a pagar esas pensiones y cómo sostenemos ese sistema? Pues yo voy a empezar por una pregunta que me hizo mi hija. Me va a matar por contarlo, pero bueno, voy a contar la anécdota. Mi hija mayor, que hoy tiene 25 años, un día llegué a verla y estaba angustiada, pálida, con los ojos aguados, y le dije: mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan angustiada? Y me dijo: mamá, es que no sé si me voy a pensionar. Y yo dije, pero no estoy yo pensando en mi pensión, eso fue algunos años, y tú estás aquí angustiada por la pensión. Yo le decía, pero no es momento de pensar en eso, tienes que disfrutar la vida, viajar, conocer, rumbear, ser feliz, ¿no? Porque también tenemos derecho a la felicidad y nos han negado el derecho a la felicidad. Y ella me decía, sí, pero es que me voy o no me voy a poder pensionar. Y me di cuenta de que yo no había pensado eso a mis 19 años, y mi hija en ese momento de 18 y 19 años lo estaba pensando con una angustia existencial. Y me di cuenta de lo mucho, seguramente que habíamos cambiado, pero inclusive de las afugias que le estamos imponiendo a la juventud. Por eso empecé por el derecho a ser joven y de poder gozarse el ser joven, que creo que es algo de lo que no se habla demasiado. Aquí van seguramente a hablarles de números, cifras, de endeúdense, y no les están hablando del momento vital en el que están y tienen derecho a vivir. Yo fui mamá a los 22 años. No podía pensar en la pensión porque tenía que pensar cómo le daba de comer a mi hija, y era migrante en un país lejano y limpiaba casas y cuidaba niños a los 24 años. Y quería estudiar y no podía porque tenía que darle de comer a mi hija. ¿En qué momento iba a pensar en la pensión si tengo mis afugias cotidianas y tengo que sacar a una niña adelante con 24 años, sola en un país a 8.500 o 10.000 kilómetros de distancia de mi hogar y de mi familia? Nosotros hemos propuesto una reforma pensional y seguramente les dicen que se van a robar los ahorros
de las pensiones, de la juventud, cuando la mayoría de ustedes ni siquiera puede cotizar a la pensión. En este momento, ¿cuántos de ustedes están cotizando para pensionarse cuando sean mayores? ¿Alguno de ustedes? El compañero, hay una mano levantada, 2, 3, 4. Bien, es menos de la mitad, ¿no? Estamos todos de acuerdo. De jóvenes que hoy están cotizando para pensionarse. La edad de pensión hoy para los hombres está en 62 años y para las mujeres en 57. Ah, bueno, eso me da un poco de tranquilidad a mí y espero a mi hija si en algún momento decide tener hijas. Y es que para las mujeres la reforma pensional trae un capítulo o un apartado importantísimo, una medida importantísima, y es que nos reducen 50 semanas de pensión por hijo criado. Y eso en un reconocimiento a las labores del cuidado de las mujeres, que somos la mayoría madres solteras y sacamos adelante a nuestras hijas solas. Pero lo cierto es que esta reforma pensional que tendría una vigencia mayor si no se hubiese reducido a 2,3 salarios mínimos, sino que hubiese estado en 4,5 salarios mínimos como lo propusimos nosotros, le daba una vigencia hasta el 2070. Hoy se tuvo que acordar precisamente porque hubo esa reducción en la base salarial. Los ahorros de las pensiones van a ir única y exclusivamente a las pensiones. El Estado no puede utilizarlas en nada distinto a eso. Así que el mito de que les van a robar el dinero de las pensiones y que lo que ustedes trabajen les van a robar el dinero no es cierto, porque ese dinero recaudado va a ir única y exclusivamente para las pensiones. Pero una cosa fundamental, y es que con esta reforma pensional, que yo tengo que defenderla porque creo en ella y porque además fui la vicepresidenta que condujo en el Senado de la República las discusiones de la reforma pensional para lograr que fuera una realidad, implica que todas las personas van a poder acceder a una pensión a un salario mínimo, cuando sean mayores. Hoy la mayoría de la gente no accede a nada. Solo 1 de cada 3 adultos mayores puede pensionarse, 1 de cada 3. El resto está en la mendicidad, vendiendo bonais en las calles, dulces, lo que pueden, o viviendo de la solidaridad familiar. Es más, nosotros somos el sistema pensional de nuestros padres porque la mayoría de nuestros padres no pudo pensionarse. Mi papá porque lo mataron, mi mamá no tiene pensión, mi tío no tiene pensión, la mayoría de nuestros hoy abuelos no pudieron pensionarse. Y nosotros somos el sistema pensional de nuestros padres. Y yo creo que ustedes, jóvenes, cuando tengan nuestra edad, tienen derecho a pensar en otras cosas diferentes, a trabajar, trabajar y trabajar para mantener a los hijos, para sacar adelante a los hijos y para poder sacar adelante a los padres. Entonces la carga es inmensa. Y si uno sabe que su padre mínimo tiene una pensión, pues por supuesto que uno no abandona a sus padres, pero ahí hay una ayudita para poder generar espacios diferentes para el disfrute de la vida, que es algo a lo que tenemos derecho los colombianos y las colombianas. Ustedes saben que somos uno de los países con las jornadas más altas de trabajo, que nuestra vida empieza a las 5 de la mañana y termina a las 10 de la noche. En otros países empiezan a las 8 de la mañana. ¿A qué hora se levantan ustedes? Yo a las 5:30 de la mañana ya estoy funcionando. A esta hora ya estoy con hambre porque llevo toda la mañana trabajando y creo que lo mismo nos pasa a todas y a todos, y en especial a las personas que además tienen que aguantarse unas condiciones de vida infrahumanas en las ciudades o en el campo. Así que sí tenemos derecho a pensarnos algo diferente, y este modelo pensional mínimo les está garantizando a ustedes, cuando sudan viejos, a sus padres, que más o menos deben tener mi edad, que es la opción de poder pensionarnos en algún momento en nuestra vida, y por lo tanto entregarles un mínimo de espacio de libertad para que ustedes puedan disfrutar su vida de una manera diferente. Eso es lo que nos peleamos con esta reforma pensional. Senadora, hay otro tema importante para los jóvenes y adultos también, para personas mayores y demás, y es la cuestión de la seguridad. Nosotros hemos vivido en este país décadas de violencia. Seguimos siendo un país con mucha violencia. ¿Cuál es la propuesta de María José Pizarro frente a esa situación? Es decir, ¿cómo hacer para que vivamos en entornos más seguros, como usted acaba de mencionar? Pues bueno, yo creo que aquí hay varios elementos sobre los cuales podemos reflexionar. El primero es que tenemos que separar la política de seguridad de la política de paz.
Y a nosotras y nosotros nos han vendido que la política de paz y la política de seguridad son la misma cosa. Y que como la paz no ha funcionado, la política de seguridad es un desastre. Y que tenemos que abandonar la política de paz para poder fortalecer nuestra política de seguridad. Y yo creo que después de 60 o 200 años de historia de conflicto interno, porque hemos estado en guerra siempre desde las guerras de independencia hasta hoy, un gobierno responsable no puede abandonar nunca una política de paz en Colombia. Todos los gobiernos tienen que tener una política de paz, porque lo único que se ha demostrado es que cuando se medio cumplen los acuerdos, además porque tenemos una tradición histórica de incumplimiento de los acuerdos, este Estado no cumple con los acuerdos y no ha cumplido ninguno, y empiezo por el más exitoso, que fue el que firmó mi papá. Mi padre firmó el primer proceso de paz exitoso en Colombia y en América Latina, y lo asesinaron 45 días después de firmar la paz. Y lo asesinó el Estado colombiano con los paramilitares. Y eso no es cumplir un acuerdo de paz. Uno le garantiza la vida a los firmantes del acuerdo, porque es la única forma de que esa gente no retorne a las armas, y es lo mismo que sucedió con el acuerdo de 2016, con los diálogos en 1984, con las guerrillas liberales y Guadalupe Salcedo, con Rafael Uribe Uribe, ahora que estamos hablando tanto de los aurelianos. Rafael Uribe Uribe fue uno de los aurelianos y lo asesinaron a machetazos en las escalinatas del Congreso con la reforma a la educación debajo del brazo. Eso fue lo que sucedió, a machetazos en el Congreso. Entonces, un país responsable no abandona la política de seguridad, y la solución que nos pueden, de paz, perdón, y la solución que nos pueden proponer no es solamente que nos sigamos matando, que más armas, que más guerra, cuando nosotros tenemos las cifras del conflicto armado en la década de los 90 y de los 2000, las cifras más cruentas y degradadas de la guerra en Colombia, donde no hubo ninguna política de paz, aparte de la desmovilización de los paramilitares en Ralito, y que no supuso una paz, una percepción de paz en los territorios ni en las ciudades. Sí, pudieron los que tienen finca volver a la finca, el resto del mundo jodido. De la carretera para allá, donde el policía te hacía la mano así, de la carretera para allá, lo que había era una sensación de zozobra en los territorios, y eso lo sabemos quienes hemos recorrido este país palmo a palmo y hemos hablado con sus comunidades. Segundo, no hemos hecho un acuerdo sobre la seguridad. Tenemos concepciones diferentes sobre la seguridad. Para mí, un acuerdo nacional, el primer punto tiene que ser un acuerdo sobre una política de seguridad de la nación, no de la izquierda, no de la derecha, de la nación colombiana. Una política de seguridad acordada, que todo el mundo se compromete a cumplir. Nosotros tenemos una visión que puede ser errada en algunos puntos, o que le faltan elementos para hacer una política de seguridad completa, que implica, nosotros pensamos una seguridad humana y por lo tanto consideramos que se tiene que construir toda una serie de condiciones materiales y sociales para poder ir desmantelando, digamos, las dinámicas de violencia. La violencia recurrente que se vive de distintas maneras. Y la derecha, por ejemplo, tiene la concepción de que tiene que haber una propuesta inmediata de seguridad con soluciones inmediatas sin tener en cuenta el largo plazo, y entonces nos proponen el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, y que metamos a toda la juventud en unas cárceles infrahumanas de por vida, con condiciones, digamos, con condenas de por vida, sin derecho a un juicio justo, sin derecho a alimentación ni a la mínima condición social. Esa es otra opción. Pero yo creo que Colombia tiene derecho a pensarse su opción, y que eso tiene que ser acordado. Y lo primero que yo haría es convocar a ver cómo podemos armonizar, ahí sí, como dirían los pueblos indígenas, las dos concepciones de seguridad. Una a corto plazo, inmediata, y una a largo plazo. Hay algo que sucede en Europa, por ejemplo. Yo, porque viví allí 8 años. Desigualdad, hay desigualdad. Los inmigrantes viven en unas condiciones infrahumanas. No existe igualdad absoluta en Europa, y digo, ¿por qué pongo el ejemplo europeo? Ya les voy a decir por qué. No existe igualdad, pero existe percepción de seguridad. La gente se siente segura en las calles.
Y muchas de las personas que viven en Europa les preguntas por qué se quedaron en Europa y no vuelven a Colombia, porque quiero caminar segura por las calles. Quiere decir que tiene que haber una percepción de seguridad que no implica obligatoriamente que hayas superado la desigualdad, pero que sí implica que tú puedas sentirte seguro y segura en el lugar que habitas. Así que para que exista seguridad en Colombia, creo que tienen que haber distintas miradas. No es solo la mirada de la derecha y no es solo la mirada nuestra. Y no es solamente la opción que te proponen los europeos o la opción de los norteamericanos, donde hay armas a granel por todo lado y se matan desaforadamente y creen que la única solución en la vida para poder dirimir los conflictos es tener un fusil o un arma en la mano. Esa no puede ser la solución que nosotros le propongamos a la juventud, por lo menos no es en la que yo creo. Lo que sí creo es que no hemos hecho un acuerdo y por lo tanto por ahí empezaría la construcción de una política de seguridad desde mi mirada, incorporando un elemento fundamental y es que soy mujer y como soy mujer creo en el cuidado y creo que hay que cuidar a la sociedad colombiana y creo que tenemos que poder habitar en espacios tranquilos y seguros y que tenemos que cuidar la nación colombiana. Y entonces el cuidado hace parte fundamental de la construcción de una política de seguridad. Senadora, gracias por sus respuestas hasta este momento. Hay una última cosa que me gustaría pedirle para despedir este espacio y dar paso a un par de preguntas, y es, ¿cuál es el reto, así como le preguntamos a otros precandidatos, cuál es el reto que tienen estos jóvenes frente a estas elecciones que se vienen? ¿Cuál es el reto de estos jóvenes aquí en Colombia desde la perspectiva suya? Pues yo creo que los retos son inmensos, pero no solamente de la juventud, de la sociedad colombiana. Lo primero, el primer reto que tienen es ir a inscribir sus cédulas, ya. El periodo de inscripción está abierto. Pueden ir a inscribir sus cédulas para votar en la consulta popular, para votar en las elecciones al Congreso, para votar en la primera y la segunda vuelta. Vayan a inscribir sus cédulas porque si no votan, o sea, es más o menos como si yo no participo, casi que ¿de qué me quejo? Si no hice nada para cambiar las cosas. Hoy estábamos justo en un debate en Blue esta mañana sobre, y lo habito yo todos los días en el Congreso de la República, y quiero trasladarles esta reflexión de una persona que lleva 7 años en el Congreso de la República. La política tradicional de este país hay que cambiarla. La forma en la que se ha hecho política tradicionalmente en Colombia hay que cambiarla. El Congreso no puede ser un espacio de extorsión política constante de quienes hacen política tradicional en Colombia. La única forma es empezar a cambiar a quienes están en estos espacios. Puedes tener el mejor de los gobiernos, el más honestos. Aquí todo el mundo va a venir a venderles su mejor oferta, ¿no? A venderles su película, a decirles casi que, miren, crean en mí porque yo soy la mejor opción y voten por mí. Pueden ir el mejor y aquí les pueden presentar la solución perfecta. Si ustedes no se cambian quienes están hoy en el Congreso de la República, es muy difícil que esto pueda cambiar. Porque cada voto en la concepción de muchos de ellos tiene un precio. Y ningún gobierno tiene por qué estar sometido a la extorsión para poder sacar adelante sus proyectos. Y eso pasa por su decisión, porque somos nosotros los que ponemos a esta gente ahí. Y son buena gente y no son malas personas. Y uno habla y qué chévere, y pues sí, como dirían por ahí, es que los bobos también son buena gente. No, el problema no es ese. El problema es cuál es la concepción política que tienen. ¿Es para incrementar el poder o es una política vocacional? Porque creo en lo que estoy haciendo. Y yo creo que muchos no hacen la política por vocación. Cuando uno hace por la política por vocación, no tiene precio. Cuando tú no tienes financiadores políticos, económicos, cuando no te están poniendo millones de pesos en tu campaña, ¿cuánto cuesta una campaña al Senado? Pregunten, ¿cuánto cuesta una campaña al Senado? ¿Cuánto cuesta una campaña a la Cámara? Cuando tú puedes hacer una campaña austera, y se pueden hacer campañas austeras, mi campaña a la Cámara, que era en lista abierta, la inversión de recursos fue ínfima y tuve el honor de contar
con 80.000 bogotanos y bogotanas que me acompañaron. Entonces yo soy libre en mi voto, no le debo nada a nadie, pero cuando a mí me invierten 500 millones de pesos, Coca-Cola o Postobón o Bavaria o los medios de comunicación o las CPS, tú tienes una deuda. ¿Con quién? ¿Con el votante o con esa gente? Entonces lo primero es, o sea, por eso desde aquí les podría decir un montón de cosas, pero empezando porque para mí una reforma política tiene que pasar por la financiación estatal de las campañas y es la única forma de que nosotros podamos sanear de alguna manera el Estado y las prácticas corruptas que están enquistadas en el Estado colombiano. Y eso es lo primero que tenemos que cambiar, porque existe corrupción en todo. Echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo me le paso la fila al de enfrente? Hay una mentalidad de cómo le saco provecho y de cómo me paso por encima de los demás constantemente y no de cómo defiendo mis posturas, cómo respeto al otro. Implica desde su vida cotidiana. La responsabilidad que ustedes tienen es inclusive de cambiar sus propias prácticas. Que alguien va a parquear, ¿por qué me le tengo que atravesar si puso las luces de parqueo? De quién es el más avión o quién es el más chacho, sino quién es el mejor, el que respeta al otro. Eso se llama construir una sociedad diferente y pasa por el voto. Yo les dije al principio, el arte está en todo, la cultura está en todo, la política también está en todo, define todos los aspectos de su vida y el voto es fundamental. La gente se murió, a la gente la mataron en la historia de la humanidad para que pudiese tener derecho al voto y nosotros no podemos despreciar la oportunidad de elegir, pero cuando elijan bien y no se dejen llevar por los discursos de odio. Ustedes saben identificar la inteligencia artificial. Vamos a vivir una campaña dominada por la inteligencia artificial, donde quién sabe a mí qué me van a poner a decir. Ustedes tienen la posibilidad de inclusive enseñarles a sus abuelos y a sus padres a diferenciar cuando una imagen está hecha por inteligencia artificial y cuando es una imagen real. Ahí tienen otra responsabilidad inmensa. ¿Cómo hacemos pedagogía? ¿Cómo podemos plantear reflexiones electorales fundamentales de cara al 2026? Que no se elija el candidato o candidata por el que quieres votar un día antes porque la señora vecina le dijo, ay, mijita, mejor vote por este. Sino que tú puedas tener pensamiento crítico y reflexión crítica y elige el que mejor te guste. Seguramente dentro de este salón hay un montón de gente que no coincide con mi mirada. Busquen al que les interprete, pero voten bien y voten a conciencia. Un aplauso, por favor, para la senadora. Muchas gracias. Bien, vamos en este momento con 2 preguntas inicialmente. No sé quién del staff tiene el micrófono. ¿Sí? ¿Quién tiene el micrófono? Ok, atrás. Listo. Gracias. Buenos días, senadora. Mi pregunta va dirigida hacia el enfoque de seguridad. Usted hablaba de temas de desmilitarización y hablaba acerca de que, digamos, que la fuerza pública amedrentaba a los jóvenes en los espacios públicos. ¿Cómo se puede ver reflejado un enfoque de seguridad basado, digamos, en lo que está ocurriendo hoy en día en el país con el tema del plan pistola, lo que está ocurriendo en el Catatumbo, la desmoralidad que está viviendo la fuerza pública, cuando ellos son los que nos deben garantizar la seguridad a nosotros? Entonces, sí me gustaría que abordaras un poco más a fondo de cómo vas a plantear ese enfoque de seguridad, pero sin también, como digamos, desmoralizar a estas instituciones. ¿Respondo de una vez? Bueno, voy a intentar ser breve, lo voy a intentar, lo prometo, mientras, para que podamos hacer el mayor número de preguntas. Nosotras y nosotros nos hemos imaginado una fuerza pública distinta, no desmoralizada, distinta.
Si en el tránsito a ese cambio se desmoralizan, pues tendremos que reflexionar sobre el tema, pero sí queremos una fuerza pública distinta. Y te voy a dar elementos positivos tal vez y negativos sobre los cuales tenemos que reflexionar. Lo primero, no sé si tú sabías, yo estuve en el Catatumbo justo después de esta andanada del Ejército de Liberación Nacional en esta confrontación con las disidencias. Por primera vez en la historia del Catatumbo, por primera vez, la población civil fue a resguardarse donde la fuerza pública. Por primera vez la fuerza pública no fue utilizada solo para la confrontación armada, sino para sacar a la gente del territorio y evitar que la mataran. Y entonces la gente tuvo la sensación de que podía confiar en la fuerza pública después de que en toda la historia del Catatumbo la gente le ha tenido terror también a la fuerza pública, porque han conectado con los grupos paramilitares o con los grupos armados de este país. Ese es un cambio profundo en la fuerza pública. Nosotros necesitamos paz en este país para que la única opción de la fuerza pública no sea enfrentar una dinámica de violencia constante y de orden público en las ciudades y en los territorios de este país. Necesitamos eso para que la fuerza pública no solamente tenga que velar por la seguridad, sino que pueda contribuir al desarrollo de este país. Si como soldado y como militar me siento frustrado porque no puedo salir a combatir, pues estamos mal. Tengo que combatir cuando se necesita combatir y tiene que existir mano dura con los grupos armados. Por eso yo siento una soledad, una tristeza inmensa por lo que sucedió con el Ejército de Liberación Nacional, porque honestamente creímos que era posible lograr un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Y le fallaron a este gobierno, y no le fallaron solo a este gobierno, le fallaron al país y le fallaron a cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Y creímos que era necesario y posible. Pero entonces es cuando el presidente dice, ustedes, ELN, tienen que elegir entre la sotana de Camilo Torres y su visión ideológica de su propia lucha, o eligen a Pablo Escobar. Y estamos entrando al tercer ciclo de la guerra en Colombia, y eso amerita una mirada distinta sobre la fuerza pública. La sociedad colombiana tiene que sentir confianza en la fuerza pública, sobre cómo se concibe a sí misma la fuerza pública, si siguen la doctrina de seguridad nacional o es momento de inventar o de crear una doctrina diferente al interior de la fuerza pública. Si tenemos una fuerza pública para la paz o una fuerza pública para la guerra, y si la fuerza pública de nuestro país puede hacer algo más a la confrontación armada, y es a la reconstrucción de este país y a la transformación de los territorios. Yo creo que sí se puede. Pero tenemos que entender que entramos en una tercera fase de la violencia en Colombia y que eso va a meritar una profunda reflexión. Bueno, buenos días, doctora María José. El día de ayer estuvo acá la doctora María Fernanda Cabal y cuando le preguntaron qué rescataría de la ideología de izquierda, dijo que su capacidad para mentir. Claramente hemos visto este gobierno un poco manchado por ciertos escándalos. Entonces mi pregunta es que teniendo en cuenta que usted hace parte y representa este manchado gobierno, ¿cómo va a hacer para darle la seguridad a las personas de que si usted es presidenta de Colombia, no va a ser igual de fracasado a este? Listo. Te voy a responder. Yo rescato de María Fernanda Cabal varias cosas, pero bueno, cuando tú eres incapaz de reconocer al otro, no sé qué posibilidades tienes de construir una nación distinta. Nosotros no pensamos que la derecha tenga que desaparecer en Colombia, ni que ellos tengan que desaparecer en Colombia. En nuestra visión de país, ellos hacen parte y son necesarios para la democracia. En mi visión de país. Lo decía ayer
en el Congreso de la República, ayer o antes de ayer. Les invito a ver la intervención. Miran la paja en el ojo ajeno y no miran la viga en el propio y hablan de valores cristianos profundos. Por supuesto que este gobierno tiene errores que enmendar y muchos. Claro que sí. No lo hemos hecho perfectamente. Es la primera vez que gobernamos en 200 años y estamos lidiando por primera vez en la historia de este país con lo que ellos han lidiado todos estos años y no lo han hecho mejor que nosotros. No lo han hecho mejor. Nos hablan de democracia cuando compraron los votos para la reelección de Álvaro Uribe Vélez. ¿Eso es democrático? Pregunto. Nos hablan de respeto a las instituciones cuando el desfalco a la salud en este país empezó con sus decisiones y no con las nuestras. Que los escándalos de corrupción son nuestros y Odebrecht y no tenemos una solo avance en la justicia. En otros países han condenado presidentes, aquí no vamos sino en los eslabones más débiles de la cadena y te invito a ver el debate que yo hice sobre Odebrecht, por ejemplo. Aquí ayer hubo 2 condenas y los primeros en exigir justicia pronta, verdad para la nación, fuimos nosotros. Y que caiga el que tenga que caer, inclusive si hace parte de nuestro gobierno y de nuestra fuerza política, porque no eludimos la responsabilidad. Y por primera vez en la historia, un presidente de la República se paró en el Congreso de la República ante el primer atisbo de escándalo y pidió perdón a la sociedad colombiana. Y eso es asumir responsabilidades políticas. Claro, la única forma que ellos tienen todos los días es echarnos el agua sucia a nosotros y no se miran a sí mismos. Si el país está corrupto y degradado, es también por la forma en la que ellos han ejercido el gobierno y han hecho la política en Colombia. Si es que cuando el gobierno, este Congreso tuvo el 70% de congresistas condenados por parapolítica, ¿es mi responsabilidad? ¿Es nuestra? No. Entonces que por favor se miren un poquito al espejo. Claro que no lo hemos hecho bien. Y yo tengo la esperanza, si llego a ser presidenta de la República, hacerlo mejor que el presidente Gustavo Petro. Porque además voy a ser la primera mujer presidenta de este país, que viene del pueblo, que tiene una visión distinta, inclusive al interior de su propia fuerza política. Porque sé que tengo la capacidad y la fuerza para hacerlo diferente. Porque tengo herramientas en mí que tienes tú también, porque eres mujer como yo. Nosotras cuidamos a la gente, nosotras cuidamos los recursos, nosotras cuidamos las comunidades. Mientras este país se desangraba, ¿quiénes sacaron adelante y formaron la generación más bella que ha tenido este país? Nosotras. Entonces, yo lo que siento es que hemos estado 200 años gobernados por hombres que no supieron ponerse bien los pantalones. Y nosotras sí tenemos las herramientas para hacerlo mejor, pero no cualquier mujer. Ustedes también tendrán que elegir qué mujer quieren, qué tipo de mujer quieren. Una mujer que repita los discursos como loro, una mujer que hable en un discurso de violencia, de odio y de rechazo al otro, o una mujer que sea capaz de reconocer. Tal vez necesitamos menos papás y mejores mamás, pero las mamás amorosas, cuidadoras, que han sacado esta nación adelante. Yo me encuentro en ese grupo de mujeres. Y lo primero que tenemos que hacer aquí es construir confianza, depurar las instituciones públicas, no conectar con la corrupción, nunca. Pero además decirle a los otros que no sobran, que hacen parte de la nación colombiana y que los necesitamos para construir una nación mejor. Por eso cuando hablábamos de seguridad, empecé por decirte, hablemos de seguridad, lo que tú consideras, lo que yo considero y lleguemos a un acuerdo para poder sacar a este país de la violencia y de la guerra. Y eso hace una mamá, porque las mamás solucionamos conflictos todos los días, en la calle, en la casa, en los trabajos, en todo lado solucionamos conflictos. Y lo que tenemos que aprender en este país es cómo dirimir nuestros conflictos de una manera diferente y no cómo nuestros discursos se convierten en balazos afuera. Una última pregunta, por favor. Gracias, senadora. Lo primero es preguntarle si usted hace parte de una oposición
o hace parte del gobierno porque dice que nada está bien, que necesitamos cambios, que necesitamos transformaciones, pero han tenido el turno y no le han hecho nada bien. Lo segundo, usted dice una política de paz, una política de seguridad, pero no tenemos ni seguridad ni tenemos paz. Y ustedes no pueden seguir culpando a los otros gobiernos del pasado porque, como usted lo dijo, tuvieron el turno y no lo han hecho nada bien. Ahorita no tenemos ni seguridad en el Catatumbo. Habla de juventud y tenemos una cantidad de niños desmovilizados sin educación en el Catatumbo y en el Cauca. Y habla usted ahora de una política de paz, pero habla en principios y habla en teorías. ¿Qué estrategias de seguridad, qué estrategias de paz usted la va a diferenciar del presidente? Porque el presidente, cuando se eligió, dijo, en el primer semestre se acaba la guerra. En el primer semestre voy a acordar una gran mesa con todos los grupos armados y no lo ha logrado. Finalmente, usted menciona que no se pueden rodear de corruptos. Le recuerdo que Sandra Ortiz fue consejera de su gobierno. Le recuerdo que Andrés Calle en Córdoba lo subieron a una tarima como la que está usted y fue su presidente quien lo subió. Y ayer ya sabemos qué pasó con Andrés Calle. Entonces sí, de acuerdo, hay manzanas podridas, de acuerdo con eso. Pero usted no puede entonces mandar a señalar a la derecha o al centro porque ustedes mismos también han sido impermeados por esos corruptos. ¿En qué lo va a diferenciar a usted del nefasto gobierno de Gustavo Petro? Y yo quiero aclarar que yo no soy adepto del Centro Democrático. Yo no soy adepto de Álvaro Uribe. Yo soy adepto de una Colombia como lo dice usted. Pero ustedes han sido un fracaso como gobierno. Y a mí me preocupa mucho, como usted, que promueve que votemos, pues yo digo, ¿por quiénes vamos a votar? Si ustedes mismos, Gustavo Petro subió a Andrés Calle una tarima. ¿Qué podemos esperar? Sandra Ortiz fue nombrada por Gustavo Petro. ¿Qué vamos a esperar entonces de su gobierno de izquierda o progresista, como lo quiera llamar? Bueno, voy a responderte. Primero, no creo que este gobierno haya sido un fracaso. Y tengo que decirte cosas en las que considero este gobierno no ha fracasado. Y te puedo decir, y te puedo hacer un listado, por aquí lo tengo, larguísimo, de cosas que se han hecho, de deudas históricas que han empezado a saldarse en este país, que pasan precisamente para que nosotros podamos construir una nación diferente. Por ejemplo, cuando se propone una intervención en el Catatumbo, no se propone una intervención solamente para solucionar los problemas de orden público en el Catatumbo. Se propone la inversión en recursos para la educación más grande en la historia del Catatumbo. Se propone la inversión en infraestructura más grande para el Catatumbo. Implica que, por ejemplo, si cuando Odebrecht no se hubiesen robado la Ruta del Sol 2, por ejemplo, no, digamos, déjame terminar y luego entramos en el debate. Si no se hubiesen robado el tramo Ocaña Gamarra, etcétera, el Catatumbo estaría conectado con la ciudad, con el país, y a lo mejor no era Ocaña, a lo mejor era el Tarra. ¿Para qué? Para que los campesinos del Catatumbo puedan hacer parte de este país, porque entonces lo que somos es un montón de islas y no un archipiélago. Y ese es el problema, que los territorios de este país no han tenido inversión pública nunca. Por supuesto que tienes que solucionar los problemas de orden público, claro que sí. Y yo estoy de acuerdo. Cuando tú le tiendes la mano a los grupos armados y les dices que aquí estamos porque creemos en la paz, y ellos cogen y te dan una bofetada, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Les pones la otra mejilla? O entonces adoptas y entiendes que la posición con ellos tienes que ser diferente, pero tenías que intentarlo. Lo que tú no puedes decir bajo ninguna circunstancia, y en eso me mantengo, me sostengo, es que el único camino que tiene Colombia es la guerra y la confrontación, porque yo sé lo que eso implica. Yo sé lo que es vivir perseguida. Yo no soy hija, yo soy hija de un comandante en la guerrilla en Colombia y de un candidato presidencial asesinado que decidió que el camino podía ser distinto y dio ese gesto, tuvo ese gesto con la nación colombiana. Yo no soy heredera de la guerra. Yo habría podido hacer como los Castaño o como otros que tienen discursos guerreristas. No quiero entrar en una confrontación, pero te podía dar nombres y seguro tú lo conoces. Que deciden que el único camino es la guerra y arman ejércitos para la muerte.
Yo decidí otro camino distinto, aquí estoy en democracia, esa es la herencia de mi padre, por eso voy a creer siempre en la paz y que la paz es posible. ¿Qué hizo el presidente Petro cuando llegó? Propuso acuerdos, ceses al fuego multilaterales. Todo el mundo criticó, puede ser cuestionable. Es cuestionable porque los grupos armados no cumplieron. Pero te voy a decir una cosa, sí se necesitan, porque la confrontación no es hoy con el ejército. La confrontación es entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional, entre las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional, entre el Clan del Golfo y las disidencias. Y si ellos no hacen paz entre ellos, ¿cómo le dices a la gente? ¿Qué le dices tú a la gente? ¿Qué hace el ejército? Tiene que proteger a la sociedad civil. Y si tú estás en un cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional, ¿qué hace el...? No, pero te estoy diciendo... Estrategias, yo te estoy planteando mi visión. Ahora, si quieres un 1, 2, 3, entonces ¿para qué te propongo un acuerdo? ¿Para qué te propongo un acuerdo? Creo que hay estrategias de la derecha que han funcionado en materia de seguridad que deben ser recogidas, pero su visión a largo plazo es nula. Creo que tenemos que construir un país de oportunidades, porque la única forma de que nosotros podamos sacar a la gente de la violencia es ofrecerle oportunidades. Cuando tú no puedes elegir sino entre el fusil o morirte de hambre, cuando tu decisión de vida no puede ser estudiar, trabajar, sembrar el campo, cuando la única tierra de este país, el 90% de la tierra en este país productiva está en manos del 1% de la población y los campesinos tienen que ser todos jornaleros, porque no pueden ser dueños de la tierra, pues yo sí pienso que el gobierno ha hecho cosas buenas. La reforma agraria es una deuda pendiente en este país y hemos avanzado más de lo que lo hicieron los gobiernos anteriores. No lo hemos hecho perfecto, quisiéramos haber avanzado mucho más. Ah, claro, podríamos expropiar a todo el mundo, pero ese no fue el acuerdo. El acuerdo es que este gobierno no expropiada y no ha expropiado a nadie. Y aún así ha avanzado la reforma agraria. Creemos que este país tiene potencialidades diferentes a seguir sacando carbón y petróleo. Sí, lo creemos. Porque el mundo se agota, se acaba. Porque no puede ser que la única forma de sustentar un contrato social y cumplir con los derechos constitucionales de la gente sea sacar hasta la última gota de petróleo en Colombia. Entonces creemos que Colombia puede ser un país productivo y para eso necesitamos que los campesinos produzcan y por eso el campo ha crecido un 10% en este gobierno, no el anterior, en este. Y los insumos agrícolas han bajado un 50% en este gobierno, en este. Creemos que el turismo puede ser un motor del desarrollo y han llegado a este país 6 millones de turistas y hoy somos el segundo destino más visitado en América Latina y eso implica empleo, implica desarrollo en los territorios. Es mi visión, tal vez no la compartas. Yo te explico mi visión en materia de seguridad, no este gobierno. Todos son un fracaso. Porque no tenemos paz, porque no hemos podido construir un país donde la percepción de seguridad sea perceptible para todos. Y ahí no pasa la izquierda y la derecha. Perdóname. No es una cuestión de que mi gobierno sea o no sea un fracaso. Yo sí defiendo mi gobierno, no soy oposición a mi gobierno, pero tengo algo que se llama autocrítica. Y puedo ver lo que está mal en mi gobierno y lo que está bien. Gracias a todos por asistir a esta conversación. Gracias, senadora María José Pizarro, por acompañarnos. No, a ustedes muchas gracias y disculpa el tono, pero nos emocionamos y espero que aquí afuera nos podamos ver y darnos un abrazo con todos aquellos que pensamos diferentes. De eso se trata una nueva Colombia. Gracias.